Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 6 de febrero de 2025 y esto es La Contracrónica. Donald Trump y Benjamin Netanyahu se reunieron este martes en la Casa Blanca para abordar, entre otras cosas, la crisis en la Franja de Gaza, un territorio completamente devastado a causa de una guerra de 15 meses que ha costado ya cerca de 70.000 víctimas mortales. El encuentro fue extremadamente cordial y culminó con una rueda de prensa conjunta en la que Trump detalló su propuesta de paz definitiva para Gaza, una propuesta que ha causado un revuelo notable, tanto por las ambiciones de la misma como por las complejas implicaciones políticas y humanas que conlleva. Trump descarta cualquier solución que se quiera tomar a corto plazo y prefiere apostar por una visión a largo plazo que le devuelva la paz a la Franja de Gaza y garantice su prosperidad futura. Hasta aquí todo correcto, en eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero en este punto se empieza a torcer la cosa. El plan incluye una intervención directa de Estados Unidos, una toma de control que permita a los estadounidenses gestionar y reconstruir el territorio para convertirlo en lo que Trump describió como la Riviera de Oriente Medio. Esta reconstrucción se aprovecharía para eliminar todos los escombros, que hay un montón en Gaza, de hecho está en estado de ruina, y desactivar las bombas. Tras ello llegaría el desarrollo económico que proporcionaría trabajo y vivienda a los habitantes. Pero la propuesta va más allá, se mete en la misma composición demográfica del territorio. Trump sugirió el reasentamiento permanente de los palestinos fuera de Gaza, preferiblemente en Egipto y Jordania. Según él, la franja ha sido un sitio de demolición, esto es textual, durante demasiado tiempo. Esta idea, como era de esperar, ha sido recibida con una cerrada oposición, especialmente por parte de los propios palestinos y de países vecinos como Jordania y Egipto, quienes han rechazado cualquier forma de desplazamiento forzoso. El plan aborda también cuestiones relativas a la seguridad. Trump propone una desmilitarización total de Gaza para asegurar que no pueda ser utilizada como base terrorista para atacar Israel. Esta desmilitarización sería supervisada por un contingente armado internacional, lo que implicaría una operación militar de mucho mayor alcance. Durante su encuentro con Netanyahu también tocó temas como la normalización de relaciones entre Israel y otros países árabes, Arabia Saudita básicamente, aunque Gaza parece que fue el punto principal. Netanyahu expresó su apoyo al plan de Trump, indicando que podría cambiar la historia de la región, aunque llevarlo a cabo sería extremadamente complicado ya que enfrenta numerosos obstáculos políticos, sociales y también legales. Las críticas al plan de Trump son variadas, desde la comunidad internacional hasta organizaciones de defensa de los derechos humanos. Muchos han cuestionado la viabilidad y también la ética de tomar control de un territorio y desplazar a su población. La propuesta es vista por algunos como un intento de limpiar Gaza sin considerar seriamente las aspiraciones nacionales palestinas, mientras que otros temen que pueda esto empeorar las tensiones en una región que ya es de por sí muy volátil. El diálogo con Hamás, el grupo que controla Gaza, es otro punto crítico. Hasta ahora Hamás ha rechazado categóricamente cualquier plan que sugiera el desplazamiento de palestinos o la pérdida de control de la franja. La posibilidad de que Estados Unidos imponga su visión sin el consentimiento de los habitantes de Gaza o de sus representantes políticos complica aún más el panorama. El plan de Trump, por lo tanto, no solo desafía la legalidad internacional, sino que también pone a prueba la capacidad de Estados Unidos para liderar un proceso de paz en una de las zonas más conflictivas del mundo. Donald Trump no para quieto un solo momento desde que fue investido presidente hace ya, no iba a decir un mes, pero no es un mes, es apenas 15 días. Fue investido, tomó posesión del cargo el día 20 de enero y estamos a día 6 de febrero. Sí, a 6 de febrero os acabo de dar la fecha, que no sé si la he dado bien porque es que hay días que me patinan las fechas en la mente. En fin, que no se puede estar a todo y todo hacerlo bien. Bueno, a veces me equivoco, ya lo sabéis, con el tema de las fechas y doy el año 2024, especialmente a principios de año. Otras veces digo el día de hoy cuando es el de mañana. Vamos, que me ha pasado teniendo en cuenta que este programa tiene ya 9 años, acaba de cumplir, y doy todos los días la fecha, pues es normal que de vez en cuando me equivoque. Bien, pues volviendo con el tema de Trump, ya digo, fue investido presidente hace apenas nada,
queda muy poquito tiempo. ¿Cuánto? 15 días, sí, 15 días exactos o casi exactos, y todos los días nos reserva un bombazo informativo. Yo la verdad, ya sabéis que me gusta llevar temas de Estados Unidos, pero también de otras partes del mundo. Y con este tema de Donald Trump es que no gano para otras cosas, porque lo tengo que llevar prácticamente todos los días, ya que todos los días lleva un tema importante, un bombazo, vamos. Se conoce que a este hombre le falta el tiempo y no da tregua. Desconozco cuánto tiempo podrá mantener, eso sí, esta tensión informativa, pero por lo que llevamos de mandato, que es muy poco, son 2 semanas, si esto se prolonga mucho, en los próximos 4 años no vamos a hablar de otra cosa que no sea Donald Trump. Esa es la verdad. O mejor dicho, no vamos a hablar de otra cosa que no sea la última de Trump. Esto ya se empieza a hablar entre periodistas y gente aficionada a la política que dicen, ¿has oído la última de Trump? Bueno, pues la última de Trump es la que tenemos, es decir, es la de ahora mismo. Mañana será otra, quizá en este momento mientras grabo el programa. De hecho, ayer esta reunión con Netanyahu fue cuando estaba terminando de hacer el programa que hice ayer sobre el tema de la USAID, que tenía que ver también muchísimo con Trump. Así que bueno, aquí estaremos, desde luego en la contracrónica. Ya sabéis que una de mis especialidades es seguir la actualidad en Estados Unidos y por supuesto que la continuaré comentando siempre, naturalmente, o no siempre. Cuando es una tontería, pues lo evito. La última de Trump. Este martes, como os decía antes, se reunió con Benjamin Netanyahu, que está, como bien sabemos, en busca y captura por el Tribunal Penal Internacional desde hace ya meses. Pero como Estados Unidos no forma parte de ese tribunal penal, pues nada, puede viajar allí sin ningún problema. No tiene nada que temer, vamos, aterrizó en Washington, entiendo yo que en la base de Edwards, que es donde suelen aterrizar los líderes internacionales, y allí nada le va a pasar, nada malo, quiero decir. A lo sumo quizá una manifestación de palestinos, pero poco más. La reunión, lo hemos podido ver todos a través de las redes sociales, fue cordial, extremadamente cordial, y se celebró por lo que hemos podido ver en la misma Casa Blanca. A su término, Trump y Netanyahu dieron una rueda de prensa conjunta, estaban los dos, uno al lado del otro, con las banderas de ambos países, para la que Trump se había reservado lo bueno. Especialmente, o esencialmente, mejor dicho, pidió que Estados Unidos tome el control de la Franja de Gaza. Podríamos pensar, bueno, ¿cómo que tome el control de la Franja de Gaza? Sí, que lo tome. A partir de que habrían 2 posibilidades, que teniendo en cuenta cómo está la cosa de mal, pues que tome el control, ordenen un poco la cosa y se larguen. La otra opción es que se queden a largo plazo. No, lo que estaba pidiendo Donald Trump era un control a largo plazo de la Franja de Gaza. ¿Para qué? Pues para reconstruir todo aquello. Y a aquello le hace falta una reconstrucción. No hay más que ver las últimas imágenes de Gaza como ha quedado. No tanto con la intención, eso sí, porque aquí esta es la otra vuelta, en principio que vayan allí grandes potencias, la comunidad internacional a echar una mano en todo lo que sea necesario. Yo creo personalmente que es una buena idea. Me había dado cuenta de que, en fin, los gazatíes no tienen recursos absolutamente para nada. Ahora bien, la segunda parte del plan, la segunda parte de esta propuesta, no es que quiera ir allí porque él es así de rumboso y de generoso y quiere que los gazatíes tengan su tierra reconstruida. No tanto con la intención de que esta gente pueda vivir en un lugar mejor, un lugar pacífico y reconstruido, sino para que se convierta en otra cosa distinta a la actual. Para que el plan de Trump es que dentro de 10, de 15 años, pues hablemos de la Franja de Gaza, como hoy hablamos, qué sé yo, de algún emirato del Golfo, más o menos, pero sin emir, naturalmente. Eso es lo que quiere convertirlo. En esto, los gazatíes no tienen mucho que ver, es decir, no tienen nada de hecho que ver. Muchos tendrán que marcharse a Egipto o a Jordania, y una vez estén allí ya quedarse, es decir, pueden ir preparándose porque sería un reasentamiento en toda regla. No estamos hablando de 10.000 o 20.000 personas las que hay en Gaza. Si fuese ese el caso, sería algo tremendamente inmoral. Sacar a una sola persona de su tierra ya es una inmoralidad, pero podría llegar a hacerse por la fuerza y tal, pero tener a 20 o 30.000 personas, pues no es el mismo problema que si tienes muchas más. Y en Gaza hay muchas más. Hay tanto como 2 millones de personas que tendrán que largarse a la fuerza. Pero bueno, vayamos a los hechos, que ya sabéis que este programa se alimenta de hechos y solo de hechos. Interpretamos lo que ha pasado, pero basándonos siempre en los hechos. Lo que dijo de forma textual Donald Trump
fue la siguiente. Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza, así, tal cual, traducido. Él vino a decir a renglón seguido que él en Gaza, donde yo no sé si Trump ha estado alguna vez, creo que no, pero lo habrá visto por fotos y vídeos, me dijo que veía un lugar en el que invertir en propiedad inmobiliaria a largo plazo. Y bueno, dijo además que él cree que si Gaza se desarrolla de esta manera, con buenos hoteles y propiedades caras, pues eso aportaría una gran estabilidad a esa parte de Oriente Medio y tal vez a todo Oriente Medio. La propuesta, que como veis es sencilla, vaciar a la gente que hay allí, sacarla, se entiende que a la fuerza, algunos se irán voluntariamente, pero otros no se querrán ir y tendrán que echarles a la fuerza y reconstruir eso, pero reconstruirlo en una clave concreta, convertirlo algo así como en un resort turístico, más o menos. Esto de llevarse a término, que yo tengo mis dudas, la verdad, muchas, no solo supone un cambio radical en la forma en la que el gobierno de Estados Unidos aborda este tema, el tema de Palestina. Recordemos que oficialmente en Estados Unidos el gobierno estadounidense es partidario de la solución de los dos estados y siempre lo ha sido desde el principio, es decir, desde que empezó el problema. No solo es esto, que por supuesto, entendemos que Trump quiere ser, esta palabra que se dice ahora, disruptivo. Hemos tomado tal cual del inglés y ahora en castellano se dice muchísimo. No es ya que quiera ser disruptivo, que lo está siendo en otras muchas cosas, sino que rompe por completo lo que había venido diciendo el mismo Donald Trump hace apenas unos años, cuando fue presidente en su primer mandato. Pero no solo eso, es que implicaría de lleno a Estados Unidos en un proyecto de desarrollo que, según dijeron miembros del propio equipo de Trump, de la Casa Blanca, llevarían o podría llevar entre 10 y 15 años. Teniendo en cuenta que Trump tiene ya casi 80 años, pues es improbable que lo vea terminado. Igual no sale que Matusalén y resulta que el hombre vive 150 años, qué sé yo, y lo puede ver. Pero que sería un proyecto muy a largo plazo, que ya digo, su impulsor ni siquiera lo vería terminado. No explicó, eso sí, cómo Estados Unidos va a persuadir a los palestinos que viven allí, a 2 millones de palestinos que viven allí, para que entreguen voluntariamente sus tierras y se marchen de Gaza. Tampoco dejó clara la cuestión de la soberanía del territorio en cuestión. El plan es tomar el control, y lo dijo así, tomar el control, no anexionarse el territorio, es decir, no pasaría a ser un territorio no incorporado, como el caso de Puerto Rico o de Guam, no. Simplemente tomarían el control, entiendo yo que militar, porque si mandan ahí unos funcionarios con corbata y el bolígrafo metido en un bolsillo, pues poco van a poder imponerse. Tendría que hacerse militarmente, pero tomarían el control. Y, en fin, a partir de aquí ya se abre una pregunta, y es de quién sería eso, sobre quién recaería la soberanía. Puede parecer una tontería, pero en nuestro mundo, hasta el último palmo de tierra emergido es de alguien. Sobre ese palmo de tierra recae una soberanía. Puede ser un peñasco en mitad del océano en el que no vive nadie más que algunas gaviotas o algunas aves marinas y poco más, pero pertenece a alguien. De hecho, hay entre las Canarias y Madeira, hay unos islotes, las Islas Salvajes se llaman, que, bueno, hay una disputa internacional desde hace muchos años, si eso es España o es Portugal. Por ahora, la soberanía la reclama y la ejerce, de hecho, Portugal. Bien, allí en las Islas Salvajes esas tienen de islas, bueno, lo que tengo yo de capuchino, no tienen nada. Son unos islotes, pero tienen un soberano, es decir, forma parte de la República Portuguesa. Desconocemos en el caso de Gaza, que no son las Islas Salvajes, es pequeña, pero desde luego es mucho más grande que esos islotes que hay en el Atlántico. Desconocemos si esta soberanía recaería o seguiría recayendo en la Autoridad Nacional Palestina o, por el contrario, pasaría a Israel. Es una posibilidad que ejercería en última instancia soberanía sobre el territorio. Eso nunca ha sido parte de Israel, lo que sí ha estado es controlado por Israel. Es decir, la Franja de Gaza fue ocupada en 1967 a raíz de la Guerra de los 6 días y durante muchos años, décadas, estuvo ocupada hasta que los israelíes abandonaron por completo la Franja de Gaza en el año 2005, hace 20 años. Llegó a haber incluso allí algunos asentamientos israelíes que los abandonaron, eran difíciles de defender y era un problema tras otro. Bien, en este caso volveríamos a lo mismo.
Pues no lo sabemos, me gustaría daros la respuesta, pero no os la puedo dar. Lo que Trump no descartó fue utilizar el ejército. Es decir, no descartó enviar tropas estadounidenses para controlar Gaza. Esto sería un despliegue en toda regla. Despliegue que, bueno, podría conducir a una ocupación militar de largo plazo en Medio Oriente, que Donald Trump ha criticado, ese tipo de ocupaciones que Donald Trump ha criticado en muchísimas ocasiones. Para él, o quizá en su cabeza, esto suena bien. Igual piensa que los gazatíes se van a marchar por su propio pie, porque aquello, bueno, está devastado. Y claro, nadie en su sano juicio quiere vivir en un lugar así, entre aquellas ruinas. Efectivamente, esto cualquier persona que lo vea lo puede comprobar. Hoy Gaza, no sé, no parece un lugar muy adecuado para vivir. Pero si la franja se reconstruye, es decir, no hablo ya de los resorts hoteleros de Trump, no, se reconstruye de manera normal, con casas para la gente, se rehacen las carreteras, etcétera, todas las infraestructuras, pues claro, ya sería otra cosa, y así que, desde luego a los gazatíes les gustaría vivir allí, seguir viviendo allí, mejor dicho. Pero Trump no quiere que vuelvan a habitar allí los palestinos. De hecho, dijo textualmente: espero que podamos hacer algo a lo que no quieran volver. Esto lo dijo textualmente. Luego agregó que, bueno, que le gustaría que construyan viviendas de buena calidad para los palestinos, para los gazatíes, pero no en Gaza, sino fuera de Gaza, es decir, ya sea en Egipto, ya sea en Jordania o en cualquier otro lugar. La franja reconstruida, pues según dijo Trump, esto proporcionaría empleos y proporcionaría estabilidad a la región. Dando a entender que, de nuevo, no lo sabemos, que esa franja va a estar abierta tanto a población árabe como a población israelí. Pues bien, a grandes rasgos esa es la propuesta. Es un poco loca, lo sé, pero Trump siempre empieza por arriba. En fin, cuando has conocido ya a este tipo, no conocido personalmente, pero sí le has ido siguiendo, y yo a Trump pues le vengo siguiendo desde que ganó las primeras elecciones, desde aquella campaña electoral del año 2016, pues más o menos vas detectando ciertos patrones. Siempre empieza por arriba, ya sabéis lo del piensa lo grande, apuesta alto, y luego ya, si procede, pues va descremando sus propuestas. Es una técnica de negociación que utiliza para prácticamente todo. Entiendo que cuando era empresario y se dedicaba, entre otros negocios, al negocio hotelero, pues también la utilizaba y simplemente se la ha llevado a la política. Y en esto Gaza pues no iba a ser menos. Es altamente probable que todo lo que es el mundo árabe rechace de plano la propuesta. De hecho, algunos países ya lo han dicho, que no quieren saber nada. Aunque, bueno, como le conocen, porque al igual que le conozco yo, le conoce todo el mundo que le sigue, pues las primeras respuestas a esto han sido relativamente moderadas. A última hora del martes, el ministro de Asuntos Exteriores saudí dijo que su gobierno rechazaba cualquier violación de los derechos del pueblo palestino, ya sea mediante asentamientos, anexión de tierras o intentos de desplazarlos. Y esto lo dijo así, además, claro, para que lo entendiese todo el mundo. Egipto, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, todos han rechazado también de estas deportaciones, porque serían deportaciones en toda regla. Quizá no quiere utilizar esa palabra como la que utiliza para los hispanos en América, pero serían deportaciones. La Autoridad Nacional Palestina y Hamás, pues, como os podéis imaginar, se oponen frontalmente. Hamás no ha desaparecido. Hamás está muy dañado, pero sigue vivo dentro de la franja de Gaza. No es ni sombra del Hamás que era allá por octubre del año 2023, pero sigue estando. Así que cualquier intento de expulsar a los palestinos del territorio, pues seguramente tendría que enfrentar una segurísima resistencia armada. Esa resistencia tendrían que combatirla y librarla los estadounidenses. Pero en primer plano y en primer término los israelíes, que en estos momentos son quienes están allí. Son quienes ocupan buena parte de la franja. Después de 15 meses de guerra, de casi 70.000 muertos, casi todos palestinos, por cierto, israelíes creo que han muerto unos 1.000 y pico.
Si esto va para adelante, que no lo sabemos y que me parece poco probable, pues, a ver, Israel tendría que jugar un papel importante en cualquier plan para dejar a Gaza sin sus habitantes actuales y sustituirlos por otros. Algo que, por supuesto, se escapa hoy a sus posibilidades y seguramente también a sus planes inmediatos. Y añado uno más, también a la voluntad de una buena parte, creo yo que mayoritaria, de los israelíes. Netanyahu, de hecho, no entró de lleno en este asunto durante la rueda de prensa. Se limitó a decir, Netanyahu es, ya sabéis, es muy astuto, es un zorro muy viejo, se limitó a decir que uno de sus objetivos principales es garantizar que la Franja de Gaza no vuelva a servir de base a organizaciones terroristas que atacan Israel. Nada más, hablaba por Hamas, obviamente. Aunque bueno, ya sabéis que ahí había otra operando, la Yihad Islámica, pero jamás eran los dueños. El hecho es que en Israel hay mucha gente, más de la que pensamos, ¿eh? Ya digo, no creo que sean mayoritarios, pero están ahí, que cree que el único modo de conseguir eso, es decir, evitar que vuelvan a aparecer organizaciones terroristas en Gaza, es vaciar Gaza de palestinos. Es esa minúscula franja de tierra, dejarla limpia. Despoblarla, vamos, y poblarla de nuevo con gente proveniente de otros lados. Varios políticos israelíes, de tendencia derechista, naturalmente, pues han pedido ya, es decir, Trump no es nuevo en esto, han pedido ya el reasentamiento de gazatíes. Incluso algunos están a favor de la anexión de la franja. Cuando termine formalmente la guerra, que Israel anexione la franja y la convierta pues en algo parecido a un departamento o a una provincia. Pero el gobierno de Netanyahu por ahora no les ha dado el gusto. Anda con pies de plomo, no solo fuera del país, sino también dentro del país, donde, como bien sabéis, pues no es plato de gusto para todos los israelíes. De hecho, su popularidad pues anda por los suelos desde hace mucho tiempo. Y hasta ahora ha rechazado apoyar la idea esa de anexionar Gaza, bueno, y mucho menos de hacer algo parecido a lo que acaba de proponer Trump. Vaciar Gaza de palestinos privaría a la Autoridad Nacional Palestina, que es la ANP, que está en Ramallah, en Cisjordania, porque aunque Gaza desde el año 2007 la gobierna, o la desgobierna, mejor dicho, Hamas, formalmente está dentro de la Autoridad Nacional Palestina, de los territorios palestinos, vamos. En el caso de que se aplicase este plan de Trump, pues la ANP perdería una porción significativa de su territorio. Ojo, un territorio que todos los presidentes de Estados Unidos, incluido el primer gobierno de Trump, han dicho durante décadas que formaría parte de un Estado palestino en el futuro, cuando arreglen los 1000 flecos que hay pendientes para llegar a ese Estado. Trump aún no ha dicho públicamente si tiene algún plan para revivir ese proceso, ya iba a decir moribundo, no, ese proceso completamente muerto, destinado pues a que en algún momento se alcance esa idea de un Estado palestino junto a Israel. Un objetivo que naturalmente sería mucho más difícil en el caso de que este plan saliese adelante. Es decir, en el caso de que Estados Unidos le dé por presionar militarmente a los habitantes de Gaza para que abandonen su propia tierra. En Washington tampoco lo terminan de ver claro. De hecho, no lo terminan de ver. Tanto republicanos como demócratas del Congreso pues se han mostrado como mínimo escépticos con el plan. Especialmente con la idea de que su ejército tome el control de la Franja de Gaza. Un senador republicano por Carolina del Sur que se llama Lindsey Graham, este tipo es un tipo cercano además a Trump, calificó la propuesta de interesante pero problemática. Tampoco quiso hacer sangre. Y dijo que, bueno, a sus votantes en Carolina del Sur no les gustaría la idea. Otro senador, en este caso un demócrata, por Arizona, un tipo llamado Rubén Gallego, que ha servido en el ejército en el pasado, en la infantería de marina, dijo que Trump estaba proponiendo abiertamente una invasión de Gaza. Pero más allá de las reacciones políticas, los expertos en Oriente Medio se han quedado todos atónitos, creo que sin excepción. De hecho, cualquier observador, sin necesidad de ser un experto, yo creo que se quedó estupefacto cuando oyó las palabras de Trump.
Yo me cuento entre ellos, entre esos observadores. Tuve que pasar el vídeo un par de veces porque no lo había entendido bien. Dije, bueno, pues si no lo he entendido, porque está diciendo lo que está diciendo. Es una propuesta y una idea en general realmente extraña y además que carece por completo de sentido. No sé, yo me hice unas cuantas preguntas cuando oí esto, que entiendo que se ha hecho todo el mundo. No sé, pretende convertir Gaza en la primera derivada, la de reconstruirlo. Pretende convertir aquello en una especie de Miami Beach con rascacielos residenciales frente a la playa y gente haciendo windsurf. No lo sé, pretende eso. Es una posibilidad. De hecho, vino a decir que lo que podía convertirse era la nueva Riviera del Mediterráneo, que por cierto tiene gran competencia. No digo yo que no tenga posibilidades de desarrollarse turísticamente la Franja de Gaza, sin duda, y además me consta que es un lugar con un clima extraordinario, pero en fin, ahí está Italia, la costa francesa, la misma costa española, la costa griega, no sé, que tampoco es que falten rivieras en el Mediterráneo. De hecho, cuando uno dice riviera se está refiriendo a la Riviera italiana, por extensión a la francesa. Pero bueno, quiere convertir Gaza en eso, Miami Beach. Está hablando, ya en la segunda derivada, está hablando de una ocupación permanente o durante mucho tiempo en Gaza. Y luego la última y definitiva, Estados Unidos, un país que se dice respetuoso con la legalidad internacional y con los derechos humanos, obligaría a 2 millones de palestinos a irse por su propio pie de su propia tierra. En la Casa Blanca están convencidos, pues o dicen, de que el reasentamiento masivo es la única opción viable. Y que, bueno, pueden convencer a Egipto y a Jordania para que acepten a los palestinos deportados. De hecho, Trump ha invitado al rey Abdullah de Jordania y al presidente egipcio, al Sisi, a la Casa Blanca, para mantener una serie de conversaciones a finales de este mes, finales de febrero. Pues le dirán lo que ya está previsto que le digan, que no quieren ni ver a los palestinos. Bueno, no se lo van a decir así claramente, o si le dicen eso será en privado, pero le transmitirán esa idea. Y que por eso tienen cerradas sus fronteras para ellos. Abdullah de Jordania es posible que le recuerde lo que pasó en 1970. Que yo en 1970 no estaba vivo, pero creo que muchos de vosotros. Pero Donald Trump sí que lo estaba, lo debería recordar. En 1970 el padre de Abdullah, que se llamaba Hussein, expulsó a la OLP, a la organización de Yasser Arafat, porque se querían hacer los dueños del país. Esto es tal cual, es historia, vamos. Aquello que se le conoce como el Septiembre Negro se saldó con un montón de muertos y la salida de la OLP de Jordania para establecerse en el Líbano. Eso por no hablar de cómo diablos conseguirán expulsar, en el caso de que ya se metan a fondo, expulsar a 2 millones de personas de Gaza. 2 millones de personas. Si no lo hacen voluntariamente, pues tendrá que forzarles a marcharse. Y eso supondrá pues una intervención militar todavía mayor, una intervención militar ya a gran escala, para la que no sé si Estados Unidos pues está preparado. Todo para que la Franja de Gaza se convierta en una especie de Miami Beach a la Mediterránea. No sé, yo creo que no merece la pena el esfuerzo y hacer barbaridades de este calibre solo para eso. Pero en fin, algunos están convencidos que eso sería bueno, que habría paz, que habría prosperidad económica, pero lo cual es encomiable, la paz y la prosperidad económica. Pero ambas tienen que llegar con sus habitantes allí. No sé, algo así como si le dices, qué sé yo, a los hondureños que, bueno, que se vayan todos para ser sustituidos por gente de Nebraska, que haga prosperar aquello. A los hondureños no creo que les convenza la idea. Quieren vivir en un país rico y en un país seguro, pero quieren disfrutarlo ellos, personalmente. En fin, que no sé muy bien cómo pretenden aterrizar esta idea sobre el mundo real. Pero mientras Trump esbozaba sus quiméricas ideas sobre la reconstrucción de Gaza, admitió incluso, volvió por un momento al mundo real, y admitió que no estaba seguro que el alto el fuego que firmaron hace unos días Israel con Hamas, pues aguante mucho. Dijo exactamente que esperaban que ese armisticio sea el primer paso para una paz duradera, pero que no tenía muy claro si ese armisticio se mantendrá en el tiempo. Vamos, que es optimista hasta cierto punto.
Pero vamos, por lo demás se le veía optimista. Sugirió incluso que Arabia Saudita podría seguir adelante con sus planes de establecer relaciones diplomáticas con Israel, pero el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita compareció poco después y dijo que no apoyarían la normalización de las relaciones con Israel hasta que no haya un camino claro hacia un Estado palestino. El ministro dijo también que se opone a cualquier plan que implique sacar a los palestinos de su tierra, lo cual es perfectamente lógico. Vamos, que apoyos no va a encontrar, salvo el de algunos en Israel. Solo algunos israelíes, pero bueno, ya sabemos que Trump no tiene inconveniente en cambiar de parecer si es necesario hacerlo. Es un tipo que se muestra extraordinariamente flexible cuando le conviene serlo. Esta manera de proceder la aplica a todo. Lo de Gaza no iba a ser una excepción. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Alberto, que es un mexicano que vive en Estados Unidos, en Alabama exactamente, y que nos habla del tema este de los aranceles que Trump le ha subido, bueno, le ha subido y le ha vuelto a bajar, o no, más no se los ha bajado, lo ha suspendido, pues en apenas unos días que fueron de auténtico infarto. Vamos a escuchar a Alberto a ver qué nos cuenta. Y quiero mandarte esta nota a ti y a los contraescuchas a manera de reflexión acerca de los últimos acontecimientos de, de Donald Trump con el tema arancelario y todas las restricciones comerciales que le está imponiendo a Canadá y a México. La reflexión va específicamente con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Creo que ha reaccionado de una manera bastante fría, bastante profesional. Ella misma lo ha dicho muchas veces ante las bravatas de las amenazas de Trump a actuar con cabeza fría. Y creo que ha estado muy bien asesorada y tiene un cuerpo diplomático con bastante experiencia. Cabe mencionar que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien fungió como mandatario de primer nivel con la administración pasada, incluso él fue el que renegoció el TEMEC en la primera administración de Trump. Es alguien bastante conectado y ya se ha sentado a la mesa con el equipo de Trump y creo que tiene muy buenos contactos. Y ha sido una estrategia, creo yo, de cara a toda esta tormenta de bravatas y de amenazas de una manera bastante profesional. La llamada que hizo Sheinbaum con Trump el día martes por la mañana, creo que fue una buena muestra de ello, donde la fuerza de la palabra sobrepuso eh, las bravatas y las inconsistencias de una tarifa del 25%, donde ciertamente, a pesar de que son economías asimétricas en cuestión económica, dado que la economía de los Estados Unidos es casi 15 veces más grande que la de México, no se puede negar que son economías codependientes. Ciertamente, si hay una guerra comercial, la más afectada sería México, pero Estados Unidos no la pasaría muy bien que digamos. Habría un incremento en muchos bienes de primera necesidad, no nada más hablando de perecederos, productos agrícolas como el aguacate, por ejemplo, que se consume tanto en Estados Unidos, donde casi el 80% de la producción del aguacate mexicano se viene para acá, para Estados Unidos, pero también en medios muy básicos y productos muy básicos como lo es la industria automotriz. Durante las últimas décadas, las principales compañías armadoras han establecido plantas en México y prácticamente la dependencia de estas es muy grande para el mercado estadounidense. Y esto impactaría directamente al bolsillo del comprador en Estados Unidos. Entonces, esta manera de llevar la negociación se me ha hecho bastante racional. Ahorita, de momento, pusieron una pausa de un mes, están ganando tiempo para negociar y para llegar a acuerdos bajo la mesa de una manera mucho mucho más pensada, mucho más lógica. Y la otra cosa que quiero resaltar es que la presidenta, por primera vez, ha dicho de una manera bastante educada y bastante diplomática cosas que son verdaderamente esenciales y que nadie le había dicho en los Estados Unidos antes de manera directa, al menos un mandatario de primer nivel relacionado con el narcotráfico, diciendo
cosas tan básicas y tan lógicas para todo el mundo, pero que tal parece que para los Estados Unidos no las ven o no las quieren ver, donde el problema del narcotráfico no está en los productores y en las redes de distribución como tal, sino en la demanda. Ella fue muy puntual comentando que así como los Estados Unidos están exigiendo que México pare el tráfico de fentanilo, ella está diciendo, bueno, ¿qué están haciendo ustedes para poder parar el consumo del fentanilo en su población? Porque como tú sabes, en un mercado libre, los productos, la demanda de los productos está 100% en función de los consumidores. Si hay más consumidores, va a haber más demanda. Y dado un producto como como lo es todo este tipo de drogas que son ilegales, donde hay mucho dinero de por medio, pues obviamente, mientras más demanda, hay más movimiento detrás, porque es una industria de miles de millones de dólares. Entonces ella fue muy enfática en decir, ok, nosotros podemos hacer lo que podamos de nuestro lado, que está claro que se ha hecho mucho, no lo suficiente, pero sí se han hecho bastantes cosas a pesar de ser un gobierno de izquierda, pero nunca vemos nada acerca de qué se hace en Estados Unidos para prevenir la demanda. No hay programas sociales, no hay programas de educación, incluso nunca se habla de cómo es que la droga, una vez que pasa la frontera, es distribuida en un país tan grande como los Estados Unidos, que es como un continente. Cómo llega la droga a ciudades tan lejanas de la frontera como Seattle, como Chicago, como Nueva York, como Boston, como Filadelfia. ¿Cómo llega la droga hasta allá? ¿Cómo es que pasa por tantos estados a través de tantos controles estatales y federales? No se habla de ello. Y otra cosa más evidente, todas las armas que los carteles mexicanos utilizan son armas de uso exclusivo del ejército estadounidense. Las mismas armerías estadounidenses son las que están proveyendo estas armas a los carteles. Y aquí no hay ninguna señal de que el gobierno de Trump esté haciendo algo al respecto. Si en verdad tuviera algún efecto genuino de querer eliminar esto de raíz, no se ve que estén haciendo algo al respecto. Entonces, solamente quería hacer esa puntualización, esa observación. Se me hace un punto bastante relevante de su contestación, muy diplomática, pero muy enfocada hacia esa colaboración mutua de ambos países, pero sí dijo algo que yo no le había escuchado en ningún presidente antes, directamente decir a otro presidente estadounidense. Bueno, hasta aquí mi comentario, lo dejo. A ver qué opinas, a ver qué opina el resto de los que te escuchas. Te mando un gran abrazo desde Alabama. Chao. Lo que ha hecho Donald Trump con Canadá y con México es jugar al juego de la gallina. Ya sabes, este juego en el que pierde el que se retira antes, que se ve mucho en las películas, de dos adolescentes que corren con dos vehículos muy deprisa contra un acantilado, qué sé yo, y el que sale antes pues es el gallina y ha perdido. Trump sabe que en el caso de que esos aranceles se terminasen imponiendo, iban a hacer daño también a Estados Unidos. Has comentado el tema de los aguacates, pero lo principal que exporta México a Estados Unidos son los automóviles. Para un país tan dependiente de los vehículos a motor como Estados Unidos, pues que eso suba de precio. Digamos que en la mayor parte de Estados Unidos el automóvil es un bien necesario, imprescindible. Yo puedo vivir perfectamente en el centro de Madrid sin vehículo a motor, no me hace falta, sin automóvil, pero alguien que viva en Denver o que viva en Los Ángeles, pues no puede vivir sin él. Así que eso tendría una consecuencia inmediata sobre el consumidor. Luego sería además una locura, porque para fabricar un automóvil no es como un aguacate, que lo recoges en su plantación en México, lo metes en una caja y lo envías. No, 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 no. Para fabricar un automóvil necesitas miles de componentes y de piezas que se terminan ensamblando luego en un solo lugar, pero esos miles de componentes se fabrican en distintos sitios. La industria del automóvil en México depende de importaciones de Estados Unidos, de esos mismos componentes, bueno, de Estados Unidos y de otras partes del mundo, pero muchos vienen de Estados Unidos, que luego se ensamblan en México. A menudo la misma pieza cruza la frontera dos o más veces. Se importa a México, se procesa, se envía de nuevo a otra fábrica, un bien ya semi-elaborado, donde recibe un nuevo proceso y regresa finalmente a México, donde es ensamblada en el automóvil. Una de las razones por las que las empresas estadounidenses empezaron a instalarse en el norte de México fue que la mano de obra es más barata
Y bueno, y los estándares de calidad de las fábricas mexicanas pues son los mismos que los de las fábricas de Michigan. Bueno, esa es una de las razones por las cuales los vehículos a motor siguen siendo baratos en Estados Unidos, porque se fabrican en México, buena parte de ellos. Esa es la realidad. Es el modo en el que las grandes firmas del automóvil de Estados Unidos empezaron a competir con los japoneses primero y con los coreanos después. Esto es algo que los proteccionistas no suelen decir nunca. Me desespera un poco porque cuando te venden el proteccionismo te lo venden como casi el paraíso. Y dices, bueno, si es el paraíso porque no todo el mundo se vale del proteccionismo. No suelen decir cuando defienden su postura que tiene costes y que los costes los paga mucha gente. Solo te muestran el hecho de que protege a los industriales y a los trabajadores locales. Vale, cierto, eso es cierto, claro, seguramente a ellos les proteja. Les protege para eso, para su trabajo, nada más. Pero es que desprotege al resto de consumidores, que son muchos más, para todo. Y a los propios trabajadores de esa industria les desprotege con otros productos que compran. Vamos, que no termino yo de verlo. Con México, además, no hay problema que tengas debajo un país con el que te llevas mal o que supone un riesgo para la seguridad nacional. Todo lo contrario, México y Estados Unidos, en fin, son aliados. Y las relaciones entre ambos países, económicas, humanas, de todo tipo, desde hace 2 siglos son continuas y muy fluidas. De hecho, tú eres mexicano, Alberto, y estás viviendo en Estados Unidos. Y como tú hay miles, por no decir millones, de estadounidenses que nacieron en México o son hijos de mexicanos. Bien, con Canadá sucede algo parecido. Así que realmente lo que Trump quería era no subir los aranceles, sino amenazar con que los subía. De haberlo hecho, su propio país habría sufrido. Pero en tanto que él está en una posición de fuerza. Porque en una guerra comercial Estados Unidos perdería, pero perdería menos que Canadá o que México. Decidió realizar la apuesta. Ya veremos si le termina saliendo bien, que es la otra. Porque, bueno, por ahora todo lo que tenemos es una simple prórroga. De un mes. Cuando se renegocien los términos comerciales, pues se podrá decir si esto ha merecido la pena o a su propio país, a México y a la Canadá por tanta tensión. En fin, seguimos con Paulo, que también es mexicano, que Paulo está en México, vive en México y que nos habla de DeepSeek y de cómo razona. Esta es mi primera vez mandando un mensaje. Quiero compartir un poco mis pensamientos sobre DeepSeek, la inteligencia artificial generativa esta china de la que se habló una contrapasada. Recuerdo o sentí la inquietud de Fernando para saber cómo almacenaba la información la IA. En general es lo mismo para cualquier IA, pero bueno, ahorita vamos a hablar concretamente de DeepSeek, aunque aplica para otras IAs generativas de texto. La explicación es que después de entrenarse con una gran variedad de textos, DeepSeek reconoce patrones, no solo en cuestión de semántica o de gramática, sino que también reconoce datos que están en los textos con los que se entrena. Digamos que podríamos pensarlo como que de la misma manera que uno lee un libro y forma una idea mental sobre un autor, bueno, en este caso vamos a pensar Cervantes. Si uno lee varios textos sobre Cervantes, pues uno empieza a hacer una imagen mental o un tipo de nube conceptual sobre, en este caso, el autor Cervantes. Pues de la misma manera la inteligencia artificial, gracias a sus neuronas, sus redes neuronales, generan una nube, no una nube, no piensen en términos computacionales como la nube, sino una nube conceptual, como nosotros cuando empezamos a aprender, y se va enriqueciendo con datos sobre, en este caso de Cervantes, sobre sus obras, algunas fechas importantes y más datos. Entre más información se entrene a DeepSeek con información sobre Cervantes, será más fácil para ella reconocer datos importantes sobre el autor. No quiere decir que almacene, si leyó 5 veces su fecha de función, no quiere decir que la almacene 5 veces, más bien reconoce ese patrón de esa fecha asociada a la palabra de función. Y bueno, más o menos es como va aprendiendo DeepSeek. No lo almacena como si fuera una base de datos.
más bien recuerda como nosotros recordamos información. No sé si queda un poco claro, o bueno, es como yo les podría transmitir esa idea sobre DeepSeek. Y es interesante porque no solo recuerda patrones de información, también entiende semántica, también entiende gramática, y justamente lo mencionaban ustedes en su contra. Una de las razones por las cuales hicieron esto es porque estaban intentando generar texto predictivo, y el texto predictivo pues está en función de una regla que se llama una ley de Zipf, que habla de probabilidades, de cantidad de información que se cumple en diferentes idiomas, o bueno, se cumplen los idiomas en las lenguas. Y pues más o menos eso era lo que quería compartir con ustedes. Espero les sirva de algo. Muchas gracias, Fernando, por tu trabajo. Es muy interesante. Saludos. Pues sí, Paulo, ha quedado bastante claro. El otro día lo explicó también Francisco, y lo explicó muy bien. Las inteligencias artificiales o estos sistemas no son la Wikipedia, es decir, no memorizan, razonan. Y esto lo hacen por distintas vías. La primera es aprender, eso que llaman entrenar, lo han calcado del inglés, de train, y bueno, con eso ya se han quedado. El aprendizaje lo hacen con grandes cantidades de datos, de todo tipo, bueno, texto, vídeo, fotografías, sonidos, etc. Y a partir de ahí son capaces de identificar patrones, que es lo que hace nuestro cerebro continuamente. Así es como funciona un sistema de texto predictivo, el que tiene el WhatsApp, por ejemplo, o cualquier procesador de textos actual que a veces nos desespera porque predice la palabra que no queremos escribir. También utilizan modelos matemáticos que representan patrones que van encontrando. Nada más, eso es lo que le permite predecir y generalizar. Nuestro cerebro hace lo mismo, ¿eh? Si yo doy los buenos días, por ejemplo, sé que me van a responder con un buenos días mirándome la cara. Porque, bueno, es lo que hace la inmensa mayoría de la gente, o lo que ha hecho la inmensa mayoría de la gente a lo largo de mi vida. Hay algún maleducado que no lo hace, y por eso cuando nos sucede pues nos enfada tanto. Esa sería la parte relativa al aprendizaje. Luego utilizan también otro tipo de racionamientos, utilizan razonamiento simbólico, se sirven de símbolos para representar conceptos. Por ejemplo, el símbolo de un avión representa a todos los aviones, no solo a ese avión. Lo mismo con el símbolo de un tren. A partir de aquí pueden establecer reglas que relacionan los símbolos. Otro modo que tienen de razonar es mediante probabilidades, es decir, tienen razonamiento probabilístico. El sistema lo que hace es asignar probabilidades a diferentes conclusiones posibles y toma las decisiones luego en función de las probabilidades que ha asignado previamente. Vamos, exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Si yo me dirijo, no sé, a la estación de tren, estoy de viaje en una ciudad que no conozco mucho, quiero ir a la estación de tren de vuelta y de lejos veo una señal que la veo de lejos y no se aprecia muy bien el símbolo, que suele ser un tren, por lo general un tren, o muy a menudo muy trenes a vapor. Bueno, asumiré mentalmente o asignaré mentalmente una probabilidad muy alta a que esa señal está diciéndome que es el camino de la estación. Ojo, no estoy 100% seguro, pero habida cuenta de que las señales tienen esa forma y ese color, señales de tren, pues decidiré ir por ahí aunque no lo haya visto bien. Un sistema de inteligencia artificial hace exactamente lo mismo, aunque peor que nosotros, eso sí, porque les faltan algunos elementos típicamente humanos, como la intuición, por ejemplo, como los recuerdos, como el sentido común. Siguiendo con el ejemplo de la señal de la estación de tren. Si yo he llegado a esa ciudad un día antes, ya digo, es una ciudad que no conozco de nada, pero he llegado en tren solo un día antes, también recordaré el lugar por el que pasé de llegada. Miraré la calle y mis recuerdos me dirán que es un lugar familiar por el que he pasado hace solo unas horas, aunque fuese a otra hora del día, y que seguramente es por ahí. También influye el sentido común, es decir, si la señal está señalando a un acantilado o al mar, pues asumiré que por ahí no puede haber una estación, porque sobre el agua no se construyen estaciones de tren, aunque podría actuar al contrario. Si yo al llegar lo que he percibido es que el mar está al lado y la señal me está señalando hacia el mar, diré, sí, efectivamente, esa es la dirección porque la estación recuerdo del otro día cuando llegué que estaba al lado del mar. Los sistemas de inteligencia artificial no pueden tirar de ese tipo de cosas, pero son humanos, claro.
tiran de datos y de que han aprendido y de algoritmos. Bien, vamos ahora con Marisa, que es de Chile, y contraescucha de la primera hora, Marisa, que pregunta cómo trabaja los datos el Banco de España. Lo que pregunta es a raíz de aquello que hablábamos ayer sobre lo que cobran los pensionistas en España y de cómo armonizan la inflación. Hola Fernando, un saludo para ti y para los escuchas. Tengo una duda respecto de tu último post. Cuando tú hablas de cifras del Banco de España, la última era comparando la jubilación que le dan a la gente en relación a cuánto han aportado al sistema. Y dice que es un 70% superior a lo que ha aportado. El Banco de España lo calcula con una moneda dura, es decir, con una moneda que toma en cuenta las pérdidas que van teniendo esos aportes por concepto de inflación, o es simplemente un cálculo aritmético en que suma lo que yo llamaría peras con manzanas. Te lo digo porque parte de lo que tenemos muy bueno en Chile es que tenemos una moneda dura de referencia, que se llama la Unidad de Fomento, la UF, y que es una moneda como paralela, simbólica para llevar las cuentas nada más, que permite hacer comparaciones en términos de una moneda que está neteada de la inflación. En Europa me da la impresión que como no usan estos trucos de una moneda dura, hay más problemas para poder darse cuenta que a veces las comparativas tienen incluida la inflación y uno no se da cuenta si está hablando lo que nosotros llamamos en términos nominales, es decir, sumando todas las monedas independientes del año, es decir, que tienen implícita inflación, o en términos reales, que es cuando uno está usando una medición de referencia que tiene destarada la inflación. Eso, si puedas decirme eso, porque así voy a entender cuando dicen las cifras, que siempre me queda la duda de que en realidad de qué es lo que estamos hablando. Muchas gracias y de nuevo saludos para todos. Bueno, Marisa, el Banco de España ya tiene una divisa dura o más o menos dura, que es el euro. La inflación en Europa ha sido baja a lo largo de los últimos 25 años, así que, bueno, pues es una moneda bastante estable, o ha sido una moneda bastante estable. De cualquier modo, el euro tiene 25 años, pero ha perdido valor en los últimos 25 años de vida. Así que el Banco de España y todos los bancos del eurosistema lo que hacen es ajustar la inflación para las estadísticas históricas. Para ello se valen del índice de precios al consumidor, que es el IPC, y al que utilizan como deflactor, nada más. Es decir, dividen el valor nominal de un dato, el que sea, en un año determinado, 1990, al año 2000, el que sea, y por el IPC de ese año. Y lo multiplican por 100. Ya, con eso ya han quitado la inflación, ya han armonizado la inflación. Un ejemplo con datos inventados, para que nos hagamos una idea. No lo sé. Si en el año 2000, por ejemplo, la pensión media era de 10.000 euros, y el IPC era de, qué sé yo, 50. No era de 50, pero bueno, 50. Y en 2025, 25 años después, la pensión media es de 30.000 euros, podríamos pensar, bueno, ha crecido mucho, se ha multiplicado por 3. No es cierto, porque la inflación se lo ha comido. En el caso de que ahora la inflación fuese de 3 veces más, 150, pues lo que hacen es dividir 10.000 entre 50 y lo multiplican por 100. En este ejemplo, pues el resultado sería 20.000 euros, creo. Y es decir, que la pensión media en el año 2000 era de 20.000 euros actuales. El IPC que utiliza el Banco de España es el IPCA, que es el índice de precios al consumo armonizado, que se calcula utilizando una metodología común en todos los países de la Unión Europea. Para elaborar este índice, Eurostat pues establece una serie de normas que todos los países miembros tienen que observar. En los datos que di ayer del informe del Banco de España sobre los pensionistas, o las pensiones mejor dicho, pues la inflación está ajustada naturalmente. Bien, vamos ahora con Pizarro, que nos habla del asalto de Elon Musk sobre USAID. Auditar una agencia gubernamental es razonable. Encontrar turbideces entre los más de 10.000 trabajadores y los millones de presupuesto es lo esperable. Sobreactuar cual Elliot Ness destrozando destilerías es del todo innecesario. Las frases con tono de Savonarola sugieren que Elonio no quiere ser premiado por su buen hacer, sino por la altura de la pira. Un cordial saludo de Pizarro.
Y con esto, queridos amigos, termina la contracrónica de hoy. Estamos a jueves 6 de febrero. Mañana es viernes y por lo tanto tendremos contrahistoria. Lo que no habrá, como os decía ayer, es contracrónica este sábado porque voy a estar fuera. Voy a estar el viernes, estaré en Huelva. Os lo comentaba ayer, os lo voy a comentar de nuevo hoy. Además, lo puse ayer ya, lo voy a poner en la pantalla para que lo veáis por el tema de la conferencia que tengo que dar en... bueno, que tengo primero que hacer un programa. Es un programa que nos han preparado magnífico los del Centro de la Comunicación Jesús Hermida de Huelva, porque primero vamos a hacer en directo un programa de radio, una contracrónica realmente. Vamos a hacer la Rubén Arrancillo y luego a renglón seguido, es decir, nada, una hora después voy a dar yo otra conferencia de cómo crear un podcast. Os lo tenéis ahí puesto a las 7:30 y a las 5:30, perdón, y a las 7. Centro de la Comunicación Jesús Hermida. Así que Rubén y yo os esperamos allí el próximo viernes por la tarde. Bien, queridos, pues con esto ya sí que sí, terminamos la contra de hoy y me despido de vosotros. Hasta mañana.